If you have your scriptures, your Bible apps, or on the screen, whatever it is you use to get into God's Word, would you please pull up Colossians chapter 2? Si tienes tu Biblia o en la pantalla, busca el libro de Colosenses capítulo 2. We're going to take a look at 3 verses today, Colossians chapter 2, and it's going to be verses 13 to 15. Vamos a ver versículos en el capítulo 2, desde el 13 al 15. En Colosenses 2. All right, it says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. In order to best understand these 3 verses, Para poder entender esos 3 versículos, we need to know what's going on es importante ver lo que está pasando en el contexto, in the chapter en el capítulo and at this church. y en esta iglesia en este momento. This is written to the church in Colossae. Esto está escrito a la iglesia de Colosenses en Colaso. In chapter 2, the writer is addressing false teachings. Y en el capítulo 2, el escritor está tratando de hablar sobre enseñanzas erróneas. There were many philosophies and ways of thinking that were contrary to the Christian worldview. En ese momento había filosofías y creencias que estaban en contra de las escrituras de Dios. Some of these include Jewish legalism, Uno de estas era el legalismo judío, mysticism, misticismo, ascetic living, la manera de vivir en abstinencia. and all of these philosophies fall under the umbrella of Gnosticism. Y todas estas filosofías caen debajo de la paraguas de gnosticismo. In essence, what Gnosticism is that you level up in your salvation through knowledge. La idea de gnosticismo es cuando tú por tus propias fuerzas elevas tu conocimiento para ser salvo de manera propia. So in the first part of chapter 2, Así que en la primera parte del capítulo 2, Paul writes about his concern for the believers there. Pablo está hablando de su preocupación acerca de los creyentes en esta iglesia. And his goal was that they would be established in their faith. Y la meta de Pablo es que ellos puedan ser establecidos en su fe correcta. And I want to say this, Y quiero decir esto. Paul was not against philosophy and deep thinking, Pablo no estaba en contra de la filosofía o de los pensamientos profundos. but he was addressing explicitly anti-Christian principles. Pero él estaba enfocado en arreglar los principios que estaban anticristianos. And so the verses we're looking at right now Así que estos versos del que estamos leyendo ahora deal with the Jewish legalism. están tratando de arreglar o enfocar en los legalismo judío. The Jews had a practice that on the 8th day after a son was born, he would be circumcised. Los judíos tenían una práctica en el 8º día después del nacimiento de un bebé, el niño tenía que ser circuncidado. And this was an external, Y esto era algo externo, physical de manera física, symbolism como un símbolo. that says, I belong to the people of God. Y este símbolo decía, yo pertenezco al pueblo de Dios. And so the Jews here were saying to those at the church in Colossae, we know you follow Jesus, but to really be saved, if you're not circumcised, you better chop, chop. Entonces en Colosenses los judíos les están diciendo a la gente, si sabemos que crees en Dios y en Jesús, pero si no sigues estas prácticas rituales, realmente no eres salvo, así que tienes que empezarte a cortar. And so today's passage gives us symbols and analogies. Así que este pasaje nos da simbolismo y analogías. And as we've been in this sermon series about the World Cup,
Y como hemos estado en esta serie acerca de la Copa Mundial, today, this afternoon, esta tarde Argentina or Spain España o Argentina will lift up a cup. va a levantar el trofeo. And that cup represents, Y este trofeo lo que representa it's es, an external, algo externo, physical físico, symbol un símbolo físico of victory. de victoria. And so, let us pray. Así que oremos, acompáñame en oración. Thank you, Jesus, for your presence. Gracias, Jesús, por tu presencia. Thank you for the forgiveness that we have in you. Gracias por el perdón que recibimos por medio de ti. None of us is worthy to stand before your people and say, this is what God says, Ninguno de nosotros es digno de pararse enfrente de tu pueblo y decir, eso es lo que Dios dice. especially me. Especialmente yo. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Please speak to us through your word and your spirit. Habla a tu pueblo a través de tu palabra y de tu espíritu. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Verse 13, we're going to look at the first chunk of it, the first piece. La primera parte del verso 13 vamos a verlo juntos. It says, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Dice, cuando estaban muertos en sus transgresiones, sin embargo, Dios les dio vida en unión con Cristo. One of the issues at Colossae Uno de los problemas en la iglesia de Colosenses and in our day today y un problema actual is that there is a high emphasis on behaviors, que hay un enfoque muy alto en el comportamiento and that those behaviors reflect or demonstrate your salvation. y que ese comportamiento es lo que refleja tu salvación. If we look at different worldviews, Si vemos a otras filosofías del mundo, in Islam, en el Islam, if you ask a Muslim, will you go to paradise? si le preguntas a un musulmán, ¿vas a ir al paraíso? Their answer will be inshallah, Su respuesta va a ser inshallah, which means if God wills it. lo cual significa si es que Dios me lo permite. If my good works Si mis buenas obras outweigh my bad ones, pesan más que mis malas obras, then maybe I have a chance for paradise. entonces ellos dicen, tengo tal vez un chance para ir al paraíso. If you speak to a Roman Catholic Si vas a un católico romano and you ask them if they will go to heaven, y le preguntas, ¿vas a ir al cielo? many will say, I'm not sure. Muchos te dirán, no estoy seguro. I hope my charitable works have been enough, Y te van a decir, espero que mis obras buenas hayan sido suficientes. but if they weren't, Pero si no fueron, I get to go to purgatory for a little while, puedo ir al preparatorio por mucho tiempo, pay off my own sins tal and vez debt, pagar con mí mismo mis pecados and then earn my way into heaven. y ganarme mi camino o mi acceso al cielo. If you look at karmic religions, Si va, karmic, y religiones kármicas, religions from the East, religiones del este, they will you level up every life that you reincarnate. su filosofía es que uno sube de nivel cada vez que reencarna. So if I was bad in this life, Si yo era malo en esta vida, then the next life I might reincarnate as a dog. entonces la siguiente vida voy a reencarnar como un perro. But if I was good, Pero si era bueno, I start leveling up to nirvana. entonces estoy empezándome a nivelar a nirvana. What's common about all of these worldviews that I just talked about Lo que es común, un común denominador de todas estas religiones is that my behaviors and my striving is what earns me heaven. es que mi comportamiento y las cosas que yo hago es lo que me da un acceso al cielo. Paul here says, when you were dead in your sins. Pablo dice en esta escritura, cuando tú estabas muerto en tu pecado. He doesn't say when you were behaving badly. Él no te dice cuando estabas comportándote mal. The issue is not that we behave badly, the issue is that we're dead. El problema no es que estábamos comportándonos mal, es que estábamos muertos y estamos muertos. And this is one of the hardest truths for mankind to admit to. Y esta es una de las verdades más difíciles para el ser humano de aceptar. Today, there are many philosophies like humanism Hoy hay muchas filosofías como el humanismo, that say humans are inherently good. lo cual dice que el humano es naturalmente bueno por naturaleza. We are all good. There's just a couple of bad apples that we need to put in jail. Este humanismo dice, todos somos buenos, hay algunos malas manzanas, a ellos hay que aprenderlos y arrestarlos. Let me just share a couple of verses here. Déjame compartirte unos versículos. Jeremiah 17:9. En Jeremías 17 dice, The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who el can corazón, understand it? el corazón es engañoso sobre todas las cosas y difícil de entender. That means our inner desires can trick us. Esto quiere decir que nuestros deseos internos nos puede confundir.
Romans 3:10, Romanos 3:10. none is righteous. Nadie es justo. No, not one. Ni una persona es justa. No one understands. No, nadie entiende. No one seeks. No, nadie puede seguir. All have turned aside. Todos han dado la espalda. No one does good, not even one. Nadie hace el bien, ni una persona. Mark 7 teaches Marcos 7 enseña that bad actions like theft or murder, que acciones malas como el robar o el asesinar they come from within. vienen de adentro. And in Ephesians 2 verse 3, Y en Efesios 2:3, Paul explains that humans are by nature Pablo explica que los humanos por naturaleza are children of wrath. son hijos de la maldición. These are hard words to hear in our postmodern community. Y esto es difícil para nosotros entender en esta comunidad modernista o moderna. But all you need to do Pero lo único que tienes que hacer, is turn on the news in the evening. y el único que tienes que hacer es prender las noticias. Help me understand how moral evolutionists say we are getting better and better. ¿Cómo puedes explicar que los humanistas morales dicen que la humanidad está mejorando y mejorando? There are more slaves today in 2026 than there have been in all of history combined. Hoy en el 2026 hay más esclavos que en cualquier historia comparado en el mundo. I'm talking about human trafficking. Y estoy hablando de esclavitud, del tráfico humano. Friedrich Nietzsche, a famous atheist philosopher, Un ateo famoso que se llama Friedrich, he said that without God, the 20th century would be the bloodiest one on record. este ateo dice que sin Dios el siglo en el que vivíamos sería el más sangriento. And he was right. The 20th century was the bloodiest one on record, more than the previous 19 combined. Y es verdad porque el siglo XX ha sido el siglo más sangriento comparado al siglo XIX. Help me to understand how we're inherently good. Ayúdenme a entender cómo es que pueden decir que somos naturalmente buenos. This doesn't mean that we can't do good things, Esto no significa que nosotros no podemos hacer cosas buenas, but it means that every aspect of who we are and what we do pero lo que quiere decir es que cada cosa que hacemos y aspecto de lo que hacemos has been touched by sin. ha sido tocado por el pecado. So here, when Paul says you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, Así que cuando Pablo dice que tú estabas muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne, he's talking about bringing dead things to life. él está hablando de traer las cosas muertas a la vida. Now let's talk about the circumcision of the flesh. Ahora hablemos de la circuncisión de la carne. That's different than the circumcision of the body. Eso es diferente de la circuncisión del cuerpo. So here's some fancy words for you to throw around later. Aquí te voy a dar unas palabras difíciles. In Greek, the word flesh is sarx. En el griego, la palabra carne es Sarx. sarx, But the word for body is soma. pero la palabra en el griego de cuerpo es soma. Here's the difference. Esa es la gran diferencia. Escucha. My flesh Mi carne is immaterial. no es material. The part of me that desires wrong things, La parte de mí que desea las cosas the malas, part of me that trends towards sin, la parte de mí que se inclina al pecado, you cannot dissect it or extract it and then analyze it materially. es intangible. No lo puedes extraer y hacer una evaluación física. Intangible, what a good word. Intangible, that's what I'm trying to say. Yes. It's intangible. Es That's my intangible. sarx. Eso es lo que significa It's the carne. flesh. La carne. My body is this like physical piece here, right? Mi cuerpo es esto físico. My Puedo body tocar. is morally neutral. Mi cuerpo moralmente es neutral. My hand, if I take it and I wave it around and hit someone, I cannot blame my hand. It's my intent. It's the flesh part of me that originated this sin. Mi mano física, si la muevo y golpeo a alguien, no le puedo echar la culpa a mi mano, sino que a mi ser de dentro que tiene la motivación y la intención de lastimar. So Paul is addressing the philosophy about metaphysics. Así que Pablo está hablando de la filosofía de metafísica. Metaphysics means something greater than meta, what is physical. La metafísica habla que meta significa grande, algo más grande que lo físico. There are philosophies today, Hay filosofías actualmente, naturalists, los naturalistas, materialists, los materialistas, atheists, los ateos, that believe that the only truth and reality is that which is in the physical world. Anything not observable
is not real. que creen que lo único que es real es las cosas físicas, las cosas que no ves con tus ojos no es real, es irreal. My question for those that believe that philosophy, Mi pregunta a aquellos que creen en eso es, what do you do with things like evil, entonces, ¿qué haces con las cosas intangibles como el mal, forgiveness, el perdón, justice, justicia, love? amor? None of those are tangible physical things. Ninguna de esas cosas son tangibles o cosas físicas. And yet we still build jails because we believe in justice. Y aún así construimos prisiones porque creemos en la justicia. And he says, when you were dead, God made you alive with Christ. Pablo dice, cuando estabas muerto, Dios te hizo vivo, pero en It's a Cristo. beautiful thing Es una cosa maravillosa that God would love us so while we were still dead, while we were still in our sins. Lo maravilloso es que Dios aún nos amó cuando estábamos en medio de nuestro pecado. That's one of those metaphysical things, love. Eso es una de las cosas metafísicas, el amor. And he doesn't say God made you alive once you got your act together. Y la palabra no dice que Dios te hizo vivo una vez que te comportaste bien. It doesn't say God shows his love for us once you stopped sinning and you earned his favor, then he gave you salvation. La palabra de Dios no dice que Dios te salvó cuando empezaste a comportarte bien o dejaste de pecar. Romans 5:8 says, but God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Romanos 5 dice que Dios nos demostró su amor, que a pesar que estábamos en pecado, Él nos salvó y nos amó. That's truth. Esa es una verdad. And it encompasses a beautiful philosophy, a beautiful ethic, which is where all four of things, evil, justice, forgiveness, and love, converge at the cross. Es lo maravilloso de lo que creemos, porque el mal, No, they were evil, las cosas malas, justice, justicia, el forgiveness, perdón and love y el amor converge at the cross. se unen o se completan en la cruz. He goes on to say at the end of verse 13, he forgave us all our sins. Y en el verso 13 dice, Él perdonó todos nuestros pecados. I had a mentor one time who, you're not supposed to define a word by using that same word. Tengo un mentor que me enseñó algo y tú sabes que no puedes definir una palabra usando la misma palabra en la definición, There's no other way to define all. pero no hay una manera de definir todo. All is Todo es all. todo. And he forgave all Y our la, sins. y la palabra dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Past, present, future, he forgave all our sin. Él perdonó todo nuestro pecado, el pasado, el presente y el futuro. It goes on to say in 14, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. Él dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándolo en la cruz. To understand the beauty of these words here, we need to know that in the ancient world, there was something called a legal indebtedness. It was a document. Tenemos que entender algo en el contexto, que en esa época había un término legal que era como la deuda Legal. legal. Yeah. It was a certificate of debt. Era un documento, un certificado de deuda. It would be like a IOU. Era como un papel, te debo algo. Te debo algo. And so back then, when there was a debt, you would write it down with your own handwriting. I owe such and such this. En esa época tenías que escribir ese documento y decir con tu propia escritura, yo debo a esta persona tanto, tanto. So that certificate of debt, Ese certificado de deuda it was right there estaba enfrente de ti ahí, before you delante de ti, all the time todo el tiempo, until that debt was canceled. hasta que esa deuda sea cancelada In your own handwriting, con tu propia escritura, by your own will, por tus propias manos, condemning you. condenándote a ti. This verse here says that he has taken it away, but in the King James, it says wiped away. En este versículo dice Él anuló, pero en otra versión de la Biblia dice Él borró. And so there were two types of paper that they would write on in ancient times. En esas épocas había dos estilos o dos tipos de papel en el que se escribía. One of them, Uno era, you could erase it en uno de esos papeles podías borrar las cosas, because the ink back then didn't have the acidity that it has today. porque la tinta de esa época no tenía la acidez de ahora.
And so when your debt was canceled, Así que cuando tu deuda era ya cancelada y pagada, they would come with a wet cloth and wipe it, and there was nothing there condemning you anymore. agarraban un trapito y lo borraban para borrar tu deuda. So we saw in the first part what he did, which was made us alive. Así que vemos la primera parte, ¿qué es lo que Dios hizo? Nos hizo vivos, nos resucitó. And we just saw how he does it. He wipes our debt clean and nails the debt to the cross. Y cómo lo hace es el que anula y cancela nuestras deudas y los clava en la cruz. And I'd like to move to verse 15 now. Y quiero moverme al verso 15 ahora. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them. Y dice en él que desarmando todos los poderes y de las autoridades por medio de Cristo los humilló en público, hizo un desfile triunfal. In ancient times, En esas épocas, when there was a war, cuando había una guerra, the winning side el lado que estaba ganando would take all of the gear and armament of the people they just beat. tomaba, en esa época el ganador tomaba toda la armadura del que había perdido, They would take the gold and the silver. se lo llevaban el oro y la plata, They would put them in piles and parade them through their hometown. los juntaban y los desfilaban en todo su pueblo. They were symbolizing Eran una manera de hacer un símbolo that we were victorious. y mostrar a todos que nosotros habíamos triunfado. Let's just pause and take a look at the different symbols so far. Pausemos un ratito y veamos todos los símbolos de que hemos hablado hoy. Circumcision, Circuncisión, the spoils of war, las cosas de la guerra, and we talked about the cross, y también hemos hablado de la cruz, which is a symbol as well. lo cual es un símbolo también. Jesus dying on the cross, he paraded in front of the enemy and all of his hosts the victory upon his resurrection. Jesús murió en una cruz, pero también hizo un desfile triunfal ganando la cruz cuando Él resucitó. When he resurrected, Cuando Él resucitó, he was walking in the face of the enemy saying, "You thought you had this, but I'm back." cuando Él resucitó, Él caminó enfrente de todos los que le crucificaron y dijo, pensaste que me habías matado, pero no. One of the titles of the enemy is the accuser. Uno de los nombres del enemigo es el acusador. And through the symbol of the cross, Y por el medio del símbolo de la cruz, Jesus, our sins were nailed to the cross, according to what we just read. de acuerdo a la palabra, por medio de Jesús, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Our debt was forgiven and wiped clean. Nuestra deuda fue perdonada y anulada o borrada, cancelada. So my question is, what accusation can the enemy make against those who have been completely forgiven? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué acusación puede hacer el acusador de todos los que hemos sido perdonados? He disarmed El- the enemy. Porque Jesús desarmó al enemigo. So I want to start to wrap this up. Así que para concluir quiero compartirles algo. Verse 13, he made us alive. En verso 13 Él nos resucitó, nos hizo vivos. Verse 14, he canceled our debt. En el 14 Él canceló nuestra deuda. And in verse 15, he conquered the enemy. Y en el 15 Él fue triunfador o triunfante sobre el enemigo. We began this morning with a picture of death. Paul says you were dead in your sins. Cuando empezamos este mensaje, la imagen era muerte, que estamos muertos en nuestro pecado. Dead people cannot rescue themselves. La gente muerta no se puede salvar. Dead people cannot forgive themselves. La gente muerta no se puede perdonar a sí mismo. Dead people cannot make themselves alive. La gente muerta no se puede autorresucitar. But God made you alive with Christ. Pero Dios te hizo vivo por medio de Cristo. Amen. So the question today is not, was the cross enough? The cross is enough. Así que la pregunta no es si la cruz fue suficiente, porque la cruz sí es suficiente. The question is, what will you do with the one who died there? La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con aquel que murió por ti? Is this just a nice story? ¿Es una linda historia para ti? Is it a nice ethic of love? Tal vez es una historia linda de ética de amor. Or is it truth that has authority over my life? ¿O es una verdad que tiene autoridad sobre tu vida? Maybe you've been a follower of Christ for some time, Tal vez has sido un creyente y seguidor de Cristo por algún tiempo. and you've been living like your flesh has not been crucified. Y tal vez sientes que tu carne aún no ha sido crucificada. You might feel like in your spiritual walk, you're defeated.
Tal vez caminas en la parte espiritual como si fueras derrotado. And the enemy keeps whispering, you'll never change. Y el enemigo te sigue susurrando diciendo, tú nunca vas a cambiar. You'll never overcome that addiction. Tú nunca vas a vencer esa adicción. You'll always be defined by your failures. Siempre vas a ser definido por tus fracasos. All we need to do Lo único que debemos hacer is remind ourselves and say out loud to the enemy, the cross has spoken. Lo único que tenemos que decir es decir al enemigo, la cruz ya habló. I am forgiven. Yo soy perdonado. My debt has been wiped clean. Mi deuda ya fue cancelada y pagada. All my sin has been forgiven. Todos mis pecados fueron perdonados. So maybe today you don't need another promise to try harder. Tal vez el día de hoy no necesitas una nueva promesa que deberías intentar otra vez. Maybe you need to surrender again. Simplemente tal vez debes rendirte nuevamente. Stop striving. Deja de intentar. Stop carrying what Jesus has already nailed to the cross. Deja de cargar lo que Jesús ya ha clavado en la cruz. And trust that his grace is sufficient enough. Y empieza a confiar que su gracia es suficiente para ti. That's the definition of grace. Esa es la definición de gracia. Receive what we do not deserve. El recibir lo que no merecemos. The moment I'm trying, striving, exerting myself, it's no longer grace. It's me trying to earn it or trying to make it transactional. But today, just receive his grace. El momento que tú empiezas a intentar en tus propias fuerzas ganarte eso, ya no se vuelve gracia. Simplemente tienes que recibir esa gracia.